Saludamos a las personas que en estos momentos se están conectando por el Facebook. Les damos la bienvenida. Les pedimos por favor nos dejen sus comentarios y al finalizar también integraremos sus inquietudes y preguntas. Les vamos a compartir un enlace para que puedan inscribir sus correos rápidamente y obtener la presentación de esta conferencia e información de las siguientes conferencias que tenemos organizadas. Que están conectadas, les damos la bienvenida. También le damos paso a nuestro profesor Diego Mercado, que es director del programa académico de psicología, quien nos va a hacer nos va a dar un breve saludo y va a hacer la presentación respectiva de nuestro egresado conferencista que tenemos para el día de hoy, Francisco Javier Rojas. Profesor Diego, adelante. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes Stephanie, buenas tardes Javier. Pues muy complacido de presentar aquí a mi colega y amigo también, Javier, que nos ha acompañado en muchos de los cursos de la formación pues, de nuestros psicólogos. Entonces voy a hacer una breve presentación de su trayectoria, de su recorrido, para darle paso pues a la charla que es lo central aquí. Javier es psicólogo de la Universidad del Valle, es egresado de nuestra alma mater, es magíster en filosofía también de la misma universidad. Lidera la línea de investigación Subjetividad, Cultura y Lenguaje del Grupo de Cultura de Desarrollo Humano del Instituto de Psicología y es miembro del Grupo de Investigación en Filosofía y Psicoanálisis AGALMA de la Universidad del Valle. Como les conté ahora, ha sido profesor de la Universidad del Valle y también es profesor de la Universidad de la Fundación Católica Lumen Gentium. Javier, bienvenido, muchas gracias por tu aporte y te escuchamos. Bien, muchas gracias, Diego. Un especial saludo, ¿no?, a todos los que se conectan en este momento para escuchar la conferencia. Un saludo especial para ti, Diego Mercado, a la oficina de extensión, a el programa de egresados, por supuesto, y a Stephanie, de quien recibí la, digamos, invitación directamente. Bien, quiero empezar por decir qué es lo que motiva tal vez esta reflexión que traigo para ustedes hoy. Y es evidente que es la situación actual que vivimos bajo, vamos a denominarlo pandemia, y sobre todo todos los mecanismos que vamos a denominar de protección que se despliegan precisamente para hacer frente a esta crisis. Pensando en eso, se unía muy bien, digamos, las preguntas que tenía con respecto a por qué, si se despliegan esos mecanismos, realmente yo, en lo personal, y otros compañeros con los que he tenido la oportunidad de hablar o de conversar, no nos sentimos seguros, ¿no? Se supone que se despliegan ciertos mecanismos para proteger, digamos, a toda la ciudadanía, o términos globales, a toda la humanidad, pero por lo menos yo aquí en nuestro país no me siento seguro de esos mecanismos que se han desplegado. Partiendo de eso, esos interrogantes se unían muy bien con una investigación que estoy llevando a cabo que tiene que ver con antropotécnica, algo así como la producción del hombre por el hombre mismo, ¿sí?, a través de una máquina que podemos denominar antropológica, ciertos conocimientos, epistemologías que crean o construyen una visión particular de lo que lo humano es. Esta investigación, ¿cierto?, me lleva por un largo recorrido que va a encontrarse con lo que sería la biopolítica, ya mencionada por Foucault, ¿cierto?, y desarrollada
por lo menos hasta donde pudo antes de su muerte. Y me encuentro, digamos, en ese recorrido con dos términos que me parece que se aplican supremamente bien, se aplican perfecto, digamos, a la situación que vivimos hoy en día, sobre todo para interrogarnos o preguntarnos qué es lo que está ocurriendo. Esos dos conceptos, esos dos términos, son los conceptos de inmunidad, que viene totalmente al caso, porque nos encontramos en una situación que exige, por supuesto, una inmunidad que no es solamente de orden o de carácter biológico, sino también la comunidad, ¿no? Preguntarnos un poco qué es esto de la comunidad y cómo entendemos esto de la comunidad nosotros, por lo menos aquí en nuestro país. Lo primero es que tenemos que hacer una especie de, tal vez, de construcción del concepto tradicional de lo que entendemos por comunidad. Voy a compartir una presentación con elementos muy breves, muy concretos, sobre los cuales vamos a intentar dialogar. Lo primero es hablar precisamente sobre la comunidad. Vamos a ver que de la comunidad surge, ¿cierto? O se crea esto que vamos a denominar como sistemas o mecanismos inmunitarios. De la comunidad surge la inmunidad misma. Pero para llegar a eso, necesitamos comprender qué es eso de la comunidad. ¿Sí? Raíz latina de comunitas. Sabemos que tradicionalmente, tal vez de manera general, no voy a ahondar mucho en esto porque no hay, digamos, tal vez espacio para profundizar como me gustaría, pero se ha visto de manera tradicional, se ha definido la comunidad como un grupo de seres humanos que tienen ciertas características o elementos en común, como la raza, el idioma, las costumbres, los valores, el estatus social. Y quiero que pongan mucha atención en eso que acabo de mencionar. Primero, que decimos que es algo que los seres humanos tienen. Y segundo, que eso que tienen serían ciertas características, que tendrían que ver con la raza, el idioma, costumbres, etcétera, etcétera. Y quiero que lo tengan en cuenta porque a partir de esta definición general o sobre esta definición general es que vamos a plantear una especie de construcción. Eso, por supuesto, no la he hecho yo, sino otros autores. De manera general también tenemos otra definición, ¿cierto? Y es que el concepto de comunidad puede referirse a un sistema de relaciones psicosociales, a un agrupamiento humano, a un espacio geográfico también, o al uso de la lengua según determinados patrones o hábitos culturales. Para algunos, la comunidad está limitada por un espacio geográfico. Para otros está ligada a un sentido, si se quiere, de pertenencia, una historia común, unos intereses compartidos o el uso de una lengua determinada, ¿no? Estos elementos o estas características sería lo que acomuna, ¿sí? Lo que va a definir lo que se ha entendido tradicionalmente como comunidad. Digamos y pongamos atención en que esta semántica, digamos, este sentido en el concepto de comunidad ha sido importante para pensarse la humanidad misma, digamos, su ontología, pero también el fundamento político que le es correlativo. Si queremos también ser precisos, ¿cierto? O fieles a la formulación aristotélica del humano como un son politicón o como un animal político. Esta concepción, esta semántica que es la tradicional, que es la que estamos un poco observando, llega casi hasta finales de los 80 del siglo XX. Podemos decir que hasta ese momento esta semántica de la comunidad había permeado todo el pensamiento occidental, para ser precisos, y había configurado las formas en las que nos pensamos a nosotros mismos y a las relaciones con los otros, o, porque no son solamente los otros, y vamos a verlo, sino también con lo otro, con lo que es diferente, con lo que se ha considerado como diferente precisamente del humano.
No sobra mencionar, por supuesto, y por eso vamos a hacer una especie de deconstrucción del concepto, que esta concepción puede devenir, ¿cierto? Como lo ha hecho varias veces en nuestra historia occidental, en un cierre tal vez totalitario, precisamente por esos elementos tan específicos que acumunarían, ¿cierto? O definirían lo que es una comunidad específica, se manifestaría como un cierre totalitario que ha traído en nuestra historia tal vez los más grandes genocidios que ha vivido la raza humana, ¿sí? Algunos ejemplos de las influencias de estas visiones tradicionales acerca de la comunidad lo encontramos, por una parte, en eso que se denominó en algún momento la sociología organicista. Lamento mucho que no haya tiempo aquí para ahondar, digamos, en estas influencias, pero para decirlo de manera breve, la sociología organicista se opone muy fuertemente, digamos, a un mecanicismo que había sido tradicional también en la historia para pensarse la especie humana. También se opone fuertemente a una especie de reduccionismo y esta sociología organicista vería al universo como un todo orgánico, ¿sí? Un todo orgánico que funcionaría o que su funcionamiento sería diferente a la suma de sus partes que lo componen, ¿sí? Un poco la idea en esta sociología organicista de comunidad va a tener que ver con una especie de continuum, ¿cierto? Entre lo orgánico y lo que sería lo social, pero sobre todo enfatizando en que lo social, las comunidades, digamos, en términos generales, tendrían un funcionamiento que es totalmente diferente a la suma de los individuos que lo componen, ¿sí? Entonces, hay un aspecto supremamente positivo, digamos, en esa sociología organicista, pero hay otro que no lo es tanto. Lo voy a intentar mencionarlo más adelante. Otra influencia muy importante, digamos que ahí menciono algunos de los autores que pueden consultar para ver estas concepciones. Otra de esas concepciones es el neocomunitarismo norteamericano, en manos tal vez de Taylor o de Alasdair MacIntyre, y que se opone, así como la sociología organicista se va a oponer, ¿cierto?, a lo que es un mecanicismo. Este neocomunitarismo americano se va a oponer a lo que sería el individualismo, muy importante, y centra su análisis en las comunidades y en las sociedades más que en el individuo mismo, ¿cierto? Por eso se va a oponer a lo que va a ser un individualismo que, bueno, del que somos herederos y que ha permeado nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos por muchísimo tiempo. Todas estas corrientes, estas influencias, aunque erigen fuertes argumentos para apartarse tal vez del mecanicismo, del individualismo, del liberalismo, tenían sin embargo un elemento en común que por supuesto comparten y que es el pensar a la comunidad en términos sustancialistas o esencialistas también, ¿no? O también subjetivistas. Para decirlo en otros términos, una especie de sustancia o esencia que va a conectar a determinados sujetos entre sí en el reparto de lo que es una identidad común, ¿sí? A partir de esta visión me parece que estamos autorizados, por supuesto, a pensar que la idea de una sustancia que se comparte con algunos individuos, si ustedes lo analizan bien, cae en la categoría de lo propio, ¿sí? Un algo que poseo y que comparto yo con los otros que de alguna manera, pues también lo poseen. ¿Sí? Otra versión es algo que estaría allí en lo común y de lo que yo podría apropiarme, ¿sí? La idea de la propiedad o de lo propio está muy fuertemente marcada en estas influencias que van hasta los 80 del siglo XX. De esta forma, la comunidad va a tomar la forma de un conjunto definido tal vez por una pertenencia recíproca, ¿sí?
Los miembros tendrían en común ser propietarios de aquello que los acomuna. Una sustancia, sí, una esencia, pero también, y aunque a muchos no les guste eso, cabe aquí un hipokoimenon, ¿no? Un supuesto que era como tradicionalmente también se había intentado definir la cuestión del sujeto. Bien, yo creo que frente a esa visión, ¿cierto?, tradicional, y la manera en la que habíamos construido una manera de vernos a nosotros mismos, al mundo y la relación con los otros y con lo otro, requiere, digamos, una revisión, ¿sí? Y fue justo frente a esta visión tradicional que desemboca, digamos, en lo propio, algo así como, piensen que la cuestión de lo propio es algo así como un reverso semántico de lo que tradicionalmente también hemos entendido como comunidad. O va a ser un reverso semántico aún más cuando planteemos la deconstrucción de esto que conocemos como la comunitas o como la comunidad. Aparecen diversos discursos que van a intentar deconstruir esa concepción tradicional del concepto de comunidad. Y ya Roberto Espósito, que es uno de los grandes representantes de esta nueva visión deconstructivista del concepto de comunidad, nos va a mencionar algunos. Algunos de ellos están aquí, aunque al final de la presentación yo les dejo una bibliografía que podrían consultar para los que les interese este tema. Pero menciono de paso, ¿no? Estaría La comunidad inoperante de Jean-Luc Nancy, La comunidad inconfesable de Maurice Blanchot, La comunidad que viene de Giorgio Agamben. Incluimos aquí evidentemente las comunitas y las inmunitas, el origen de la comunidad y de la inmunidad de Roberto Espósito. Y además yo agregaría alguien que no suele entrar, digamos, en esta categoría, que es Peter Sloterdijk, el filósofo alemán, y todo su trabajo sobre las esferas o sobre esferología. Y aún más su trabajo sobre Has de cambiar tu vida, ¿no? Donde plantea una apuesta ética muy interesante con respecto a esta cuestión de la comunidad. Lo que tienen en común estos textos, digamos, deconstructivistas, de estos autores, es que realizan precisamente una deconstrucción semántica que va a sacar a la comunidad del pantano, de lo que sería la propiedad, a través de un riguroso análisis de la raíz, ¿no? De su étimo o de su etimología. Y, por supuesto, esta deconstrucción deviene en una alteración semántica del concepto de comunidad. A partir de aquí ya no puede ser considerada la comunidad como algo que parte de lo propio, sino que por el contrario va a definirse, de ahora en adelante, como una especie de alteridad constitutiva radical. Esto es supremamente importante porque de aquí, digamos, aquí radica justamente la deconstrucción, ¿sí? Una alteridad constitutiva radical, ¿sí? No algo que sería propio, sino por el contrario, una imposibilidad incluso de hablar cuando mencionamos a la comunidad de algo que pudiera ser mío y que yo pueda compartir con los demás. De ahora en adelante se va a definir la comunidad como una especie de alteridad constitutiva radical que elimina toda connotación identitaria y toda relación con el concepto de lo propio. No es algo propio que yo tenga que comparto con los demás, ni algo que sea común de lo cual yo pueda apropiarme. Creo no equivocarme cuando menciono que es tal vez Jean-Luc Nancy, quien abre de manera fuerte, muy fuerte, esta perspectiva de constructivista basada en el Dasein de Heidegger, ¿no? Recuerden ese ser allí, ese ser arrojado en el mundo. Hay un complemento de ese Dasein en Heidegger y ese complemento va a ser el Mitdasein. El Mitdasein viene a ser algo como el ser ahí con. Sí, ya no solamente el ser en el mundo, que de todas maneras es muy importante porque la existencia va a partir de la relación con el mundo, sino que el Mitdasein, que significa un ser ahí con, ya va a implicar, ¿cierto?, la idea de esa relación con lo otro de la que va a partir la existencia. El Mitdasein en Heidegger
va a terminar en lo que es el Mitsein, sencillamente, que es el ser con, la existencia con. Desgraciadamente, y hay que decirlo, el Mitsein de Heidegger termina en lo que va a ser la concepción de pueblo, con lo que la historia ya nos mostró, ¿cierto? Que va a terminar en los campos de concentración y en el exterminio, ¿cierto?, de humanos en masa. También encontramos algo de esta visión en el Être Vert de Georges Bataille, que es algo así como el estar con, ¿cierto? Siempre señalando la idea de esta ontología precisamente acompañada de algo más. Y desde esta perspectiva la comunidad ya no puede ser definida por algo que se tiene y pondría en relación a determinados sujetos, ¿no? Sino que por el contrario, esa comunidad sería el ser mismo de la relación con los otros y con lo otro. No podría ser de ninguna manera un ser común, sino un ser en común, una existencia, digamos, del ser precisamente en relación con los otros. Una existencia, digamos, expuesta a lo que va a ser una alteridad que tira por tierra cualquier pretensión individualista, subjetivista, sustancialista o esencialista, ¿sí? La reflexión de Nancy, sin embargo, pasa por una revisión crítica de la raíz del concepto de comunidad, que, por supuesto, va a derivar, cuando hablamos de comunidad, la comunidad viene de la raíz latina comunitas, y que estaría compuesta por estos dos elementos. Uno sería el cum, que puede ser definido como el estar junto a, ¿cierto? O el junto a, y el unus, que significaría uno. Parcialmente podríamos decir estar junto a uno, ¿sí? Podríamos decir también, ¿cierto?, que Nancy se centra sobre todo en lo que es el prefijo cum, precisamente porque la existencia es una existencia con otros, ¿cierto? Un junto a. Pero tal vez va a dejar de lado un poco lo que va a ser la otra parte, que sería el unus, o vamos a ver más adelante, el munus. Y vamos a intentar definir qué es eso del munus de la comunidad. Vamos a ver, ¿cierto? Si queremos ser precisos, digamos con esa raíz etimológica, que el munus, que estaría en la comunitas, ¿sí? Ese munus de la comunidad, puede definirse prácticamente como una ley, un don, una obligación o una especie de deuda, ¿sí? Hay que poner atención a esto que nos está diciendo el munus. Es una ley, es un don, pero es una obligación, ¿cierto? Precisamente para con los otros. Y una obligación porque nuestra existencia depende de esa alteridad radical que es la relación con los otros, ¿sí? Lo que nos acomuna desde este punto de vista, ¿cierto?, que aparece con Jean-Luc Nancy, es una negatividad radical, ¿sí? Una existencia fuera de sí, fuera de toda sustancia y de toda esencia. Podríamos decir que es un pertenecer tal vez hasta el fondo, ¿sí?, de la comunitas originaria, renunciando a lo que para nosotros tradicionalmente siempre ha sido una sustancia muy preciosa, ¿no?, que queremos mucho, es decir, a la propia identidad individual, en un proceso que no va a ser más que de apertura progresiva al otro de sí. Como decía ahora, lo que parece dejar de lado Nancy, digamos, en su disertación, y que plantea una fuerte incidencia, sobre todo política, es lo que hace que en Nancy no pueda haber, digamos, una reflexión política de fondo, es justamente eso que denominamos el munus, que tienen ustedes allí en pantalla. La obligación con los otros, la ley del don para con los otros, ¿sí?
la comunidad es desde el MUNOS lo que nos une en un empeño donativo hacia los otros. Es tal vez Roberto Espósito quien va a centrar su análisis precisamente en el MUNOS, abriendo su potencial político y develando los peligros a los que se enfrenta la misma comunidad. Digamos parcialmente que si la existencia es siempre y desde el principio, como humanos, por supuesto, una coexistencia, un existir con los otros, una exposición radical a la alteridad, entonces entraña el peligro indiscutible de desembocar en la nada, ¿sí? En un vacío, una especie de ausencia que ya no puede estar basada en una identidad propia. Roberto Espósito, el filósofo italiano, también nos va a decir que el sujeto, abro comillas y cito a Espósito, es empujado a tomar contacto con lo que no es, con su nada, ¿no? Esta constituye la más extrema de sus posibilidades, tal vez, pero también la más riesgosa de las amenazas, ¿no? El no tener una identidad fija. La amenaza de perderse, diría yo, en la nada, ¿no? La amenaza de perderse en una alteridad diversa que no puede configurarse a partir de aquí en una unidad o en lo que conocemos como una identidad propia. Y es justo frente a esta y toda amenaza que la Comunitas, precisamente, crea los sistemas que tienen como función proteger lo humano, ¿sí? Incluso de esa negatividad misma, ¿no? La inmunidad tendría su origen en la comunidad, en esa negatividad de la comunidad que tiene que ver con la coexistencia. Y crea eso que llamamos los sistemas inmunitarios, ¿no? Una inmunidad que va a encontrar su origen en la comunidad, que continuamente la va a estar produciendo para la protección. Existen, sin embargo, para pensarnos ya esto que es la inmunidad, de la raíz latina, la immunitas, existen dos acepciones semánticas, ¿no? Dos concepciones semánticas que nos van a decir qué es eso de la inmunidad, a qué se refiere la inmunidad. Por un lado, tenemos una semántica de orden médico o médico-biológico, ¿sí? En la cual, digamos, la cual se explica a través de un sistema inmunitario orgánico, a través, por medio del cual, digamos, a través de los propios anticuerpos, se protege al organismo, muy importante, de las amenazas que pueden enfermarlo o también que irían a destruirlo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta este primer elemento, que es la semántica médica biológica de la inmunidad, ¿no? Tal vez en la situación en la que estamos ahora hemos aprendido mucho sobre inmunidad, porque este virus, ¿cierto?, del COVID-19, precisamente exige la puesta en juego o en marcha de un sistema inmunitario, ¿sí? En primera instancia de orden biológico, pero vamos a ver que también sistemas inmunitarios de orden social o psicológico, ¿no? Sistemas socioinmunitarios o psicoinmunitarios. Y además hay una segunda semántica, que es la semántica jurídica, según la cual goza de inmunidad, y digamos que es un poco para comprender qué es esto de la inmunidad jurídica, goza de inmunidad diplomática o parlamentaria, como cuando decimos tiene inmunidad diplomática a determinado personaje, y que lleva a esa persona, ¿cierto? O que instituye a esa persona como aquel que no se encuentra sujeto a una jurisdicción que concierne precisamente a todos los demás ciudadanos por derogación de una ley común. Entonces están esas dos concepciones, semántica médica y semántica jurídica. Tengamos en cuenta estas dos concepciones semánticas para comprender lo que está en el fondo de la inmunidad, ¿no? La inmunidad primero como una defensa frente a las amenazas y también la inmunidad como derogación de una ley común, como liberación, que me libera a mí, ¿cierto?, que tengo esa inmunidad, de una obligación, de una ley, de un don, ¿cierto?, con los otros. Estoy liberado de esa obligación, por lo tanto estoy inmunizado. Ahora bien, si nos acercamos a la raíz del concepto de inmunidad, ¿cierto?,
la inmunitas, nos damos cuenta que deriva su significado de un prefijo que es negativo, el in, es decir, que niega la palabra que acompaña, que vendría a ser el munus, y según esta acepción, la inmunidad implicaría la negación. Amor, desconecta la estufa por debajo. Qué pena, amor, que estoy en plena. Abre la puerta debajo de la estufa y hay un enchufe a la izquierda. Oscar, te pedimos por favor apagues tu micrófono. Muchas gracias. Ay, Bien, entonces decíamos, ¿no? A ver, para analizar esta raíz etimológica de lo que viene a ser la inmunidad, que tiene su origen en la comunidad, decimos que tiene un prefijo negativo, in, que va a negar la palabra que acompaña, que ya mencionamos que es el munus, ¿no? Este munus en el que se centra más Roberto Espósito, de la ley, el don, la obligación. Según esta acepción, la inmunidad, por supuesto, implicaría la negación de la obligación, la negación de la ley, la negación del don hacia los otros, ¿no? Termina por negar el mismo fundamento en el que habíamos dicho que se construía, por supuesto, la comunidad. Al negar la existencia como coexistencia, ¿no? Al plantear la inmunitas o el in munus, por fuera de esa obligación con los otros de la que parte mi existencia. Digamos parcialmente que en su intento de protegerse de la fractura de esos límites de la identidad, es decir, de lo que va a ser el fundamento de la comunitas, la comunidad crea la inmunidad que termina por restablecer dichos límites a través de mecanismos, muy importante, defensivos u ofensivos contra precisamente cualquier elemento externo y a veces interno que se constituye como una amenaza a dichos límites. ¿Sí? La inmunidad crea unos límites específicos y todo aquello que esté por fuera de esos límites específicos va a ser tomado como una amenaza, ¿sí? Un enemigo potencial. Aparecen a partir, digamos, de esta cuestión de la inmunidad, cuando surge la inmunidad, lo que denominamos como las comunidades inmunizadas, ¿no? Inmunizadas frente a los otros y frente a lo otro, a lo exterior, lo extraño, lo diferente, que se agrupan ahora bajo el concepto, a mi manera de ver, muy peligroso, de amenaza, ¿no? Pues podemos decir, y es evidente para nosotros, ¿cierto? Que esta es la razón para la creación de la idea de la existencia de amenazas potenciales, ¿no? La creación de la figura del enemigo que utilizan algunos discursos políticos. No podemos pasar de ninguna manera por alto esto que viene a ser el doble funcionamiento implícito en esto que estamos denominando las inmunitas, ¿no? Por un lado, busca proteger la existencia humana, surge de la comunitas para proteger, digamos, lo humano, la existencia humana, sobre todo en común, porque tiene su origen en la comunidad, y por otro lado, la restringe, la cristaliza, la encierra de nuevo en unos límites precisos que la inmunizan de la obligación con los otros. En los términos de Roberto Espósito, la inmunidad, aunque necesaria para la conservación de nuestra vida, de nuestra existencia, una vez llevada más allá de cierto umbral, va a decir Espósito, la constriñe en una suerte de jaula en la que acaba por perderse no solo nuestra libertad, sino el sentido mismo, por supuesto, de nuestra existencia. O bien, aquel abrirse que habíamos mencionado de la existencia hacia afuera de sí misma, a la cual se ha dado el nombre de comunitas. Espósito, cierro comillas allí, Espósito considera entonces que este es el paradigma, por supuesto biopolítico, de nuestra modernidad, ¿no? Paradigma biopolítico inmunitario. Si seguimos en la vía de este análisis, entendemos la forma que ha tomado la inmunidad en nuestro tiempo. Esta inmunidad que había surgido de la comunidad en su intento para preservarse,
se convierte ahora en un mecanismo patológico, ¿sí? Una especie de exceso de inmunidad que ya no protege la vida común, la vida humana en común, sino que apunta, por supuesto, a su destrucción. Analizando esto en su semántica médica, en esta que mencionamos ahora, la semántica médica, la inmunidad se transforma en un mecanismo autoinmune, ¿no? Para que entendamos, es algo similar a lo que ocurre en enfermedades como el lupus eritematoso, la esclerosis múltiple, la anemia perniciosa o la enfermedad de Crohn. Enfermedades donde el mismo sistema inmunitario, digamos, ataca al organismo, ¿sí? Con un potencial peligro mortal. El peligro entonces, ¿cierto? Visto desde este punto de vista, es que el sistema inmunitario, que tiene como objetivo proteger la vida, puede tomar la forma de un exceso patológico autoinmunitario que destruye la vida misma que tenía como función proteger. Es necesario mencionar aquí, tal vez a manera de lo que yo he utilizado como método en mis investigaciones, un ejemplo paradigmático de esa inmunidad moderna, ¿no? Auschwitz, el exterminio humano en los campos de concentración. Este ejemplo, que precisamente por ser paradigmático no hace más que abrir nuestros ojos a múltiples ejemplos que conservan el mecanismo que operaba bajo los campos de concentración, el funcionamiento de los campos de concentración, y que hace parte, al parecer, del funcionamiento político moderno a escala global. ¿Sí? Algo que ya Giorgio Agamben había dicho, había propuesto que el campo de concentración es el paradigma biopolítico de la modernidad. No se quedó allá donde hubiéramos querido que se quedara, ¿no? En la masacre de los campos de concentración, en Auschwitz, en la Alemania nazi, sino que ese paradigma que ocurre allá es el paradigma de nuestra modernidad. Auschwitz demuestra cómo, bajo el decreto de una crisis, digamos, en la nación, se despliega un peligroso mecanismo inmunitario que busca proteger a los ciudadanos de esa crisis, resolver la crisis, y este mecanismo es el estado de excepción. Nosotros acá en Colombia lo conocemos como el estado de conmoción interior, o el estado de sitio, o el estado de emergencia. Y fue este estado excepcional o el estado de excepción que está estipulado, por supuesto, en la Carta Magna o en las constituciones políticas. Fue ese estado excepcional el que, funcionando como un sistema inmunitario que protege las vidas dignas de ser vividas, separándolas de otras, las vidas que no merecen ser vividas. Este mecanismo inmunitario, inmunizando, protege la identidad de un pueblo, por supuesto, frente a la amenaza en la que se constituyen los otros pueblos. Bajo este paradigma político, quedaba inmunizado, desligado de una obligación y un don común para con lo humano, el pueblo alemán. ¿Frente a cuál? Pues frente al pueblo judío, ¿no? Desprovisto de cualquier tipo de protección inmunitaria de su vida. La inmunidad se presenta en este y en otros ejemplos que vamos a ver, en su versión autoinmunitaria, ¿no? Y esa versión autoinmunitaria, si ponemos atención en lo que está ocurriendo específicamente allí, deriva en una concepción tanatopolítica, ¿sí? La versión tal vez negativa, que deriva, por supuesto, en la destrucción de la vida, que ya Foucault había demostrado, ¿cierto?, desarrollado a partir de lo que es su biopolítica. La versión negativa de la biopolítica viene a ser esto que conocemos como la tanatopolítica. Una política que pesa precisamente sobre la vida, haciendo con esa vida lo que quiere, incluso destruirla, y no una política que potencia la existencia misma, precisamente en eso que hemos llamado el munus, ¿cierto? O la comunidad, donde precisamente la existencia se potencia en relación, por supuesto, con los otros o con lo otro, con aquello que es diferente. Como no podemos hacer esto más largo, quiero mencionar ciertas cosas
que van a aparecer en lo que es el paradigma inmunitario en Colombia. ¿Sí? Un poco lo que mencionaba yo al inicio de la presentación es que se despliegan frente a esta situación de la pandemia unos ciertos mecanismos inmunitarios, pero que no nos podemos sentir realmente seguros por la manera en la que se ha mostrado, ¿no? Que se ha configurado. Y no nos alejemos, aunque no nos corresponde, por lo menos a mí, pues intento hacer un análisis más o menos con esto que voy encontrando en mi investigación, pero tal vez muchos de ustedes encuentren cómo hacen un análisis específico de lo que ocurre en nuestro país. Pero podemos decir que nuestro país, frente a una amenaza global de la humanidad, el virus de la familia de los coronaviridae, se despliegan mecanismos inmunitarios que buscan proteger la vida, pero que indiscutiblemente, ¿sí? Nadie se siente realmente protegido. Sabemos que aunque el virus en su potencia mortal no discrimina, según identidad, raza, género, sustancia, esencia, sentimientos, etcétera, etcétera, los sistemas inmunitarios desplegados hasta el momento crean las condiciones precisas para tal discriminación. No es el virus el que discrimina, son los sistemas inmunitarios o el exceso de inmunidad, los sistemas, digamos, autoinmunitarios. Mientras solo algunos individuos, esto es claro, ¿no? En lo que está ocurriendo, mientras solamente algunos individuos, grupos, clases sociales, regiones del país están protegidos, digamos, inmunizados contra las amenazas, los otros, los no inmunizados, se transforman en vidas que no merecen vivirse, ¿no? E incluso son transformados en la amenaza mortal de la que debemos protegernos, ¿sí? Piensen, bajo estos mecanismos inmunitarios que se crean, la masacre, pues, a los líderes sociales, etcétera, etcétera. Padecemos de una enfermedad autoinmunitaria nosotros aquí en Colombia que, desligándonos de una obligación, de un munus con los otros, extermina las vidas humanas que se debían precisamente proteger, ¿sí? No debe hacérsenos extraño a nosotros que esto pase en nuestro país, ¿no? Una parte de la historia colombiana es muy reveladora. Desde 1970 hasta el 91, Colombia vivió 17 años en un estado de excepción. Durante algunos de estos años, las Fuerzas Armadas, precisamente, un mecanismo socioinmunitario, y los organismos de seguridad del Estado obtuvieron prerrogativas propias de un régimen militar, ¿no? Lo cual les eximió de los costos políticos del ejercicio directo del poder, ¿sí? Se usaba, por supuesto, se exterminaban las vidas. Después de eso, después de la Constitución del 91, donde hubo varios cambios ahí con respecto a lo que es el estado de excepción, se decretaron otra vez 2 veces por el presidente Gaviria, 2 veces por el presidente Álvaro Uribe Vélez, y ya sabemos lo que pasó, ¿cierto? Con las vidas humanas, precisamente bajo estos estados de excepción. No debe hacérsenos extraño que bajo una enfermedad autoinmunitaria que padecemos mientras se despliegan sistemas socioinmunitarios para proteger, a través de la ciencia de la policía, muchas veces las directrices del confinamiento obligatorio, esos mismos sistemas socio-autoinmunitarios decidan sobre la vida de líderes comunitarios, mujeres, ancianos, comunidades enteras, ¿no? Llevándolas al desplazamiento y al exterminio. No puede hacérsenos extraño tampoco que bajo esta lógica se desplieguen sistemas inmunitarios para proteger algunas vidas humanas desde lo biológico, que se privilegia, componente biopolítico en su versión negativa, pero que no se despliegan con fuerza sistemas psicoinmunitarios, ¿no? Necesarios bajo las condiciones en las que actual vivimos. Intervenciones psicológicas, etcétera, etcétera. Debemos pensar qué es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Como comunidad, frente a la pérdida de las relaciones con el munus, con la obligación humana precisamente con los otros, fuera de la identidad, la raza, el género, la condición social de la que parte nuestra existencia. ¿Cómo es posible? Son algunas preguntas problematizadoras, que mientras uno de los más importantes sistemas inmunitarios representados por la Fuerza Armada, que debería proteger la vida, termine por someterla, violarla, degradarla de su condición humana, y ustedes saben a qué ejemplo me estoy refiriendo,
bajo la pretensión supremamente peligrosa de que es una vida y una comunidad que no merece la pena vivir, o por lo tanto, no merece la pena ser protegida, ¿no? Nos enfrentamos a una tarea perentoria de un regreso al munus, que es lo que les quiero dejar como una reflexión para terminar. Un regreso a la comunitas, ¿no? Un retorno a la comunidad originaria, esa que plantea la existencia a partir de la coexistencia, un retorno a la obligación humana en común, que nos lleve a eliminar el mortal exceso autoinmunitario y permita una protección de la vida bajo una biopolítica que potencie la vida y no que la restrinja o la elimine o la extermine. Tal vez necesitamos eso que Richard Rorty llamó en algún momento la educación sentimental, ¿no? Educar para comprender que lo que nos acomuna, que en el fondo termina siendo este vacío que permite la coexistencia, que lo que nos acomuna es una obligación humana, ¿sí? Y que esa obligación humana con los otros humanos, todos, sin importar raza, género, idioma, etcétera, etcétera, es mucho más importante que las diferencias que nos separan, por supuesto, de los otros. Dejo una bibliografía, termino con esas palabras, con esa invitación a que nos pensemos desde este punto de vista un retorno a la comunidad, y dejo esta bibliografía que tiene, digamos, unos temas interesantes con respecto a estas relaciones biopolíticas entre comunidad e inmunidad. Bien, para todos, muchas gracias, y creo que abrimos la sección para poder conversar. Preguntas, inquietudes, comentarios que les haya suscitado la reflexión. Bueno, agradecemos a Javier su participación y saludamos a las personas que se están conectando también desde Facebook y que están escuchando pues esta conferencia. Vamos a hacer la apertura de este espacio y podemos participar los que están conectados desde Zoom con la opción levantar la mano, y las personas que están en Facebook nos pueden dejar sus comentarios y lo iremos participando a nuestro conferencista. O si alguien en estos momentos quiere compartir su inquietud o comentario por el chat, también lo puede hacer y yo lo comparto y lo transmito con Javier. Entonces, no sé si Javier, puedes dejar de compartir la pantalla para que Sí, claro. quedes tú y las personas que van a participar. Ok. Bueno, Javier, yo tengo una inquietud. Voy a abrir mi pantalla también, porque este tema me parece importante la forma como tú lo estás abordando, y es, por supuesto, desde la visión que contempla diferentes puntos, la antropología, la filosofía y, por supuesto, la psicología. Y un poco en este tema del retorno a la comunidad, ¿qué aspectos son importantes de considerar, por ejemplo, en términos de aquellas personas que les ha hecho muy amenazante ese entorno? ¿Qué ocurre con este tipo de personas, por ejemplo, en ese retorno a la comunidad y a las reuniones y a ese tipo de socialización? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bien, lo primero que es, cuando me refiero, digamos, a un retorno a la comunidad, es un retorno específico a lo que denominé, digamos, haciendo ese análisis de la raíz etimológica, lo que conocemos como el munus, ¿no? El munus como una ley, una obligación, sobre todo un don, un dar de sí precisamente a los otros. La idea de que nuestra existencia, digamos que no hubo espacio para reflexionar sobre eso,
pero digamos que esa fragilidad constitutiva, esa prematuración constitutiva de lo humano, lo lleva precisamente primero a que su existencia para poder vivir en el mundo y para poder crear un mundo, tiene que ver precisamente con los otros, ¿no? Esa prematuración lleva a que a que el sujeto humano en su indefensión tenga que reunirse precisamente con los otros para crear no solamente esto que conocemos como comunidad, sino para crear el mundo, para crear la cultura. Es el sentido real de la existencia. Ahora, estamos en una situación que obliga al confinamiento, pero ese confinamiento no nos aísla, ¿cierto? O no debería en primera instancia, aquí es donde quiero mencionar lo que sería el exceso de inmunidad, un sistema autoinmunitario como una especie de enfermedad o patología, no debería eliminar la posibilidad, ¿cierto?, de la obligación o de la ley con los otros. Con los otros, por fuera de su distinción de raza, lengua, género, etcétera, etcétera. Si eso ocurre, es porque tenemos un sistema patológico inmunitario, ¿cierto? Que lo que está eliminando es la posibilidad precisamente de la existencia, algo que vemos en nuestro país casi que día a día, ¿cierto? Donde no tenemos una inmunidad que proteja la vida, sino una inmunidad patológica, ¿cierto? Mientras estamos nosotros, algunos en confinamiento, ¿cierto? En este confinamiento preventivo, de alguna manera, pues hay otros, ¿cierto?, que no estarían inmunizados, para los que no aplicaría este sistema inmunitario, como si fueran vidas, ¿cierto?, que no vale la pena vivir, o vidas que no merecen la pena vivir, y se les destruye, ¿sí? O se pasa por encima de ellos, etcétera, etcétera. Cuando yo hablo de comunidad, entonces, no estoy hablando necesariamente, digamos, de ese retorno para las reuniones, las fiestas, sino una obligación que tenemos con lo humano, digamos, en términos generales, con todo lo humano, no con comunidades específicas, no con razas específicas, no con géneros específicos, sino que es una comunidad de la cual se desprende directamente nuestra existencia, ¿sí? Hay comunidad, aunque estemos en confinamiento, ¿sí? Hay comunidad precisamente mientras mantengamos el sentido del munus, de una obligación humana con los otros, ¿sí? Con la existencia de los otros, porque consentir la existencia de los otros es consentir mi existencia, ¿sí? Yo no podría dar tal vez un consejo, estaría muy lejos de llegar a eso, para las personas que sienten cierto miedo, cierto temor de volver a reunirse, además, bajo la situación en la que estamos. Pero lo que yo sí les podría decir es que hay comunidad, ¿cierto? Mientras mantengan ese sentido del munus. Y esta comunidad no necesita necesariamente de la presencia, ¿cierto? De la relación tal vez presente con los otros. No quiero decir que no sea necesaria, pero no se necesita. Tenemos un munus, una obligación en común con todo lo humano. Y hay humanos con los cuales yo nunca me he encontrado, ¿cierto? Me he abrazado, ni los he saludado, ni me he reunido con ellos. Pero es una obligación en común, ¿sí? No son los, digamos, niños del África que están por allá y como están re lejos, entonces a mí no me preocupan y demás, porque allí yo estaría eliminando el munus. Yo ahí estaría aplicando, digamos, una inmunidad que me libera a mí de una obligación que yo tengo con lo humano en general, ¿sí? Bueno, Javier, muchas gracias. Saludamos en estos momentos a las personas que están por Facebook, Edward, Kate Torres, Jenny Carolina, y tenemos un comentario que dice, pues es bastante largo, pero bueno, lo voy a leer. Dice Alexandra, buenas tardes. Pensaba en la frase de la canción de Cerati, Adiós, que dice, separarse de la especie es algo superior, no es soberbia, es amor. Y hacía una especie de analogía en eso que menciona respecto a la comunidad como un algo
que se puede venir en contra hacia las mismas personas que se componen o en mayor medida hacia aquellas que se encuentran por fuera de una comunidad específica. Y en ese sentido a veces se hace necesario romper, abro paréntesis, o transformar algunas dinámicas de esa comunidad. En palabras de Cerati, sería separarse de la especie, de la comunidad por un bien mayor o un bien que permita abarcar lo que no está dentro de la comunidad. Hablando, pues, en eso que mencionas de las comunidades que dejan por fuera o instituyen lo externo. Y ella complementa su comentario diciendo, y en ese sentido, la comunidad con L mayúscula sería la especie misma. O no sería posible hablar de comunidades, sino de comunidades que conviven entre sí. Sí, gracias, gracias Alexandra. Sí, precisamente, digamos, para hablar de la comunidad y diferenciarlo, ¿cierto?, de lo que en esa concepción tradicional habían sido las comunidades que se agrupan por raza, por identidad, incluso por elementos geográficos. Podríamos hablar más bien de una comunidad originaria, como lo está mencionando Alexandra. Comunidad originaria que tiene que ver precisamente con todo lo humano, no con unos humanos sí y con otros no. Algo que había sido provocado también por la máquina antropológica occidental. Máquina antropológica, esta, digamos, idea de que lo humano siempre ha sido construido paso a paso históricamente, así como ha sido construido también lo que no sería humano. ¿Sí? Esta máquina antropológica dice, estos son los humanos, a estos hay que proteger, pero estos otros, ¿cierto? Los judíos, los afro, etcétera, etcétera, no serían humanos o tendrían una humanidad deficiente y por lo tanto no serían protegidos por la obligación de la comunidad misma. Entonces, en ese sentido me parece fundamental hablar de una comunidad originaria que se refiere precisamente a lo humano, ¿cierto?, en conjunto, y no solamente a algunos humanos sí, y a otros pseudohumanos o protohumanos, no. ¿Sí? Como si para ellos no aplicaran sistemas inmunitarios, ojo, porque los sistemas inmunitarios son necesarios, los construimos precisamente como humanos para protegernos de los avatares de la existencia, de las enfermedades, de los problemas, evidentemente, psicológicos. Por eso hablamos también de sistemas psicoinmunitarios a los que nos enfrentamos con la existencia. ¿Sí? Entonces, hablar de una comunidad originaria, que es más o menos a lo que nos lleva a la deconstrucción de la concepción tradicional de comunidad, me parece que es fundamental para entender esa obligación que tenemos con lo humano en general. Ana María Sierra dice, ¿este confinamiento modificará un poco esa comunidad cuando se regrese nuevamente a la vida que contempla el contacto con el otro? ¿Modificará un poco eso humano que hay en nosotros después de este tiempo aislados? Ojalá. Es decir, no solamente por la cuestión del confinamiento y lo que puede traer como consecuencia, digamos, una de las últimas cosas que mencioné en mi presentación tenía que ver precisamente con eso, ¿no? Cómo estamos en una situación de una pandemia, hay un virus, todo se centra en la cuestión de lo biológico, ¿no? Lo biopolítico, la protección de la vida con respecto a este virus. La cuestión del confinamiento tiene que ver con eso, pero algo que está dejado de lado y que lo vemos, ¿cierto?, en estos mecanismos que ha implementado el gobierno, son los sistemas psicoinmunitarios. Es decir, las consecuencias psicológicas del confinamiento, etcétera, etcétera. Existen grupos, instituciones particulares que han entendido esto, ¿cierto? Y se han, de alguna manera, preparado para activar mecanismos psicoinmunitarios, ¿cierto? Atención psicológica, intervención, etcétera, etcétera. Pero el gobierno en sí mismo parece no ver esto, ¿no? Se despliegan sistemas socioinmunitarios, confinamiento, protejámonos, ¿cierto?, biológicamente del virus, y se despliega una fuerza policial, si se quiere militar, para ayudar a proteger esos mecanismos. Lo que está por fuera es lo psicoinmunitario, ¿no? Las consecuencias precisamente psicológicas. Así como aparece en la pregunta de Ana María Sierra, de Ani, ojalá, ¿cierto?, esta situación de confinamiento nos ayude a modificar esa concepción que tenemos en relación con lo humano. Porque si hay una situación
que ha puesto, ¿cierto?, en evidencia la fragilidad del humano en sí mismo, ¿sí? Como decía ahora, su fragilidad, su prematuración, su incapacidad para poder defenderse por sí mismo como un individuo aparte, ¿sí? Ojalá esta situación traiga, en términos generales de todos los individuos que tenemos que vivir esta situación, un cambio de visión o de concepción precisamente frente a lo humano, ¿sí? No a unos humanos sí y a otros humanos no, sino frente precisamente a toda la humanidad. Bueno, Jonathan, no sé si quieres abrir el micrófono, porque él nos ha dejado aquí una inquietud y dice, pregunta, el doble funcionamiento, abro paréntesis, positivo y negativo, cierro paréntesis, de la biopolítica de las comunitas conlleva el afán inmunitario que plantea una adentro y una afuera, una delimitación de la comunidad que permite determinar esas leyes, dones y obligaciones que aglutinan los integrantes de una comunidad y que a su vez excluye lo que se representa una amenaza o queda por fuera del mundo. Si esto es así, no nos encontramos con un panorama circular que eventualmente lleva a esa hiperinmunidad que de nuevo nos plantea un tánato política. Mi punto es esta expresión sintomática de la biopolítica. No resulta ser una cuestión propia estructural de la relación inmunitas-comunitas. Eso, bueno, no entendí si es una pregunta porque no colocó, pues allí no veo los signos de interrogación. Pero sí, las relaciones entre comunitas e inmunitas son realmente paradójicas, ¿no? Precisamente por eso que mencioné que tenía que ver con el origen de la inmunidad, ¿no? De estos sistemas inmunitarios que están en la misma comunidad, es decir, surgen como como un sistema de protección de lo humano mismo, ¿cierto? Aquí Roberto Espósito es muy cuidadoso en decir, no se trata de eliminar la inmunidad, ¿cierto? Porque esto llevaría precisamente a la destrucción de la comunidad originaria, ¿sí? La comunidad precisamente ha creado estos sistemas inmunitarios para protegerse, pero el peligro, ¿cierto? Y aquí es donde Espósito dice, no necesariamente la creación de la inmunidad tiene que derivar, ¿cierto?, en un exceso de inmunidad o en un mecanismo patológico autoinmunitario como en las enfermedades autoinmunes, ¿cierto?, que mencionaba hace un momento. Entonces, la inmunidad es necesaria, ¿sí?, pero no es necesario que se convierta en su matiz autoinmunitaria o patológica, ¿cierto?, como un exceso de inmunidad. Precisamente, la propuesta de Roberto Espósito es, tengamos en cuenta que la inmunitas no se puede eliminar. Sería eliminar elementos fundamentales de la cultura misma, ¿no? Si analizamos la cultura, cómo está compuesta, nos damos cuenta de que los sistemas socioinmunitarios y los sistemas psicoinmunitarios son fundamentales. Lo que Roberto Espósito, el filósofo italiano, nos va a decir es que no tiene que derivar necesariamente en un exceso de inmunidad que termine por destruir, ¿sí?, lo que había jurado proteger, que es en términos generales la humanidad. Entonces, sí es una relación paradójica, porque cuando la comunitas crea la inmunitas, se está creando el in, es decir, el negativo de la palabra que acompaña, que es el mun, ¿cierto? Pero no tiene que devenir en su fase o su matiz o su cara tanatopolítica necesariamente. Allí es donde Roberto Espósito va a decir, hay una biopolítica negativa y una biopolítica positiva, ¿no? Biopolítica negativa, una biopolítica sobre la vida, que pesa sobre la vida, que la administra, que puede llevarla a su potencial destrucción, tanatopolítica, pero también como sistema inmunitario puede aparecer una biopolítica que sería positiva, ¿no? Todo negativa y positiva con sus comillas. Es decir, una biopolítica que potencie la vida, y esto implica comprender que esa vida, esa existencia, es una coexistencia con los otros y que no se muestre ya en su faz o en su cara de exceso de inmunidad o tanatopolítica.
Bueno, muy bien. De pronto, si alguien quiere participar, le recordamos que puede hacerlo por la opción levantar la mano para dar apertura al micrófono o escribirnos sus inquietudes o comentarios por el chat. Bueno, entonces creo que podemos podemos concluir nuestra sesión agradeciendo y reservando este espacio para agradecerle a Javier su buena disposición con nosotros como Universidad del Valle, agradeciendo al Instituto de Psicología que nos permite estos espacios. Por supuesto, a las personas que nos acompañan, a todos ustedes, a las personas de soporte técnico, a comunicaciones, porque nos hacen posible podernos conectar de esta manera y vernos y conversar de esos temas tan interesantes. Y les invitamos para nuestra próxima conferencia, que será el 15 de julio, y vamos a trabajar el tema de inclusión educativa en tiempos de COVID con la profesora Laura Paca. Entonces, les invitamos a todos a que participen y nos veremos entonces el 15 de julio. Gracias a Javier nuevamente y gracias a las personas que se conectaron por nuestras redes sociales. Bien, muchas gracias a todos. Gracias a ti, Stephanie, al profesor Diego Mercado, a todos los participantes. Por ahí veo a mi mamá. Un saludo a mi mamá y un besito. Y gracias a todos los que estuvieron aquí por escuchar. Y bueno, si quieren contactarse conmigo, bueno, se comunica con Stephanie, les dará mi correo y podemos seguir hablando de este tema o otros que hayan surgido, ¿no? Mientras esta conversación que tuvimos. Muchas gracias para todos y bueno, nos vemos pronto.